Dios les guarde y bienvenidos al podcast Ven a Cristo Jesús. Que le habla es su hermano y amigo Luis Raúl Rodríguez Colón, y para mí más que un honor, un placer estar, compartiendo con cada uno de ustedes un episodio más del podcast. Le doy las gracias a todos ustedes, por compartir el contenido. Gracias también por aquellas personas que también, nos escribieron, de forma de agradecimiento por el último podcast que subimos, del último episodio que trata, del tema de la presión de grupo. Hoy vamos a estar tocando la segunda parte del episodio, o de la serie Presión de Grupo. Hoy va a ser el segundo episodio. Vamos a estar dándole, continuidad a lo que subimos anteriormente. Les invito, a que si tú estás viendo por primera vez o escuchando por primera vez este episodio, les invito a que escuchen el episodio, anterior. ¿Por qué? Porque si empiezan escuchando el segundo episodio de la serie Presión de Grupo, van a estar un poco como perdidos, y no queremos eso. Así que queremos que estén familiarizados con el episodio, y además que en el primer episodio estamos dando una información muy valiosa donde hablamos de diferentes textos bíblicos, que sustentan lo que es el tema, la presión de grupo, y sobre las advertencias que el Señor, que Jehová nos dio a cada uno de nosotros, advirtiéndonos, de los peligros que corremos, si hacemos caso a lo que es la presión de grupo. Aquellos que nos están escuchando en el podcast Ven a Cristo Jesús, quiero indicarles, que también estamos transmitiendo este episodio en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube lo puedes conseguir bajo Luis Bebo Rodríguez. Luis Bebo Rodríguez, puedes conseguir mi canal de YouTube. Estamos, transmitiendo simultáneamente simplemente la serie Presión de Grupo, quisimos hacerlo así, video podcast, para que sea de bendición también para todas aquellas personas que están en nuestro canal de YouTube. ¿Dónde puedes conseguir el podcast Ven a Cristo Jesús? Lo puedes conseguir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, en fin, donde están, las aplicaciones de podcast. Ahí puedes conseguir el podcast Ven a Cristo Jesús by Luis Raúl Rodríguez Colón. Hoy vamos a estar, como les dije anteriormente, continuando con la serie Presión de Grupo. En este episodio vamos a estar llevando varios ejemplos, de personajes bíblicos los cuales pasaron o atravesaron lo que fue la presión de grupo. Hoy vamos a estar tocando dos ejemplos. Vamos a estar tocando el primer ejemplo de la presión de grupo negativa, o negativo, y de lo que produce en nuestra vida y de las consecuencias que nosotros podemos sufrir si hacemos caso, a la que es la presión de grupo negativa. También vamos a estar tocando lo que es la presión de grupo positiva, y que no necesariamente la mayoría tiene la razón. Vamos a estar tocando esos dos puntos de vista, y también, en el orden que vamos a estar llevando eso va a ser uno a uno. Así que empezamos con el primer ejemplo, y este primer ejemplo me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar con Génesis. Vamos a empezar con el principio de las Escrituras, y vamos a empezar con una historia que es muy conocida, muy predicada, pero si nos detenemos, y si vamos poco a poco escudriñando las Escrituras, y vamos poco a poco leyendo, este pasaje muy conocido de las Escrituras, nos vamos a dar de cuenta que hubo una cierta presión de grupo, y que esa cierta presión de grupo negativa produjo que las personas de esas escrituras sufrieran un daño irreparable, para ese momento dado. Así que vamos a hablar de Adán y de Eva. Nos vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y quiero leer el versículo 1 en adelante. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice las Escrituras: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Poderoso lo que las Escrituras nos habla, Y estamos hablando de una conversación que entabla Eva con la serpiente. La serpiente, es tipología del enemigo, es tipología de Satán, del adversario. Y cuando vemos estas Escrituras, pasan varias cosas de las cuales yo quiero tocar. Número uno,
la mujer estaba sola. O sea, la mujer entabla una conversación con la serpiente, pero en ningún momento las escrituras, por lo menos en estos tres versículos que leímos, habla de que Adán estaba cerca. Habla de que solamente había una conversación entre la serpiente y Eva. Y número 2, abrió su oído y escuchó lo que no tenían que escuchar. ¿Sabe? Número 1, estaba sola. Y cuando nosotros estamos solos, cogemos peligro. ¿Por qué? Porque el enemigo ve las personas que son susceptibles, ve las personas que están solas. Y cuando él ve que una persona está sola, él aprovecha para introducir lo que se llama la cizaña. Fíjese a ver que en esa historia la serpiente empieza dándole un ejemplo, como que le dijo: oye, Dios te dijo, ¿verdad?, que el árbol, de todo árbol no puedes comer, ¿verdad? Y ella le dijo: no de todos los árboles, simplemente de uno. Nos da a entender algo, y es que el enemigo no sabe todas las cosas. El enemigo no es como Dios. El enemigo no es todopoderoso. El enemigo, ¿verdad?, no es omnisciente, omnipotente, no es todopoderoso. Entonces nos da a entender que el enemigo usa diferentes tácticas para engañarnos a cada uno de nosotros. Y la táctica que usa con Eva es dándole cierta información, ¿verdad?, que no era del todo falsa, pero sí tenía una mentira envuelta, y la mentira que decía era que no podía comer de ningún árbol. En ningún momento Dios no le dijo que no podía comer de ningún árbol. El único árbol que se le prohibió a Adán y a Eva era comer del árbol del bien y del mal, ¿verdad? El árbol que se le conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se le decía que ellos no podían comer de todo, podían disfrutar, ¿verdad?, de todas las cosas que estaban en el huerto, pero no podían comer, ¿verdad?, de ese árbol del bien y del mal, porque ciertamente, ¿verdad?, morirían. Entonces, cuando vemos que ella empieza esa conversación, ¿verdad?, con la serpiente, vemos que la serpiente, con su astucia, engaña a Eva. Eva, ¿verdad?, la serpiente aprovechando que Eva se encontraba sola, la serpiente aprovechando, ¿verdad?, que Eva se encontraba sola, que Eva estaba, ¿verdad?, en un momento de debilidad, ¿ves? Porque donde hay unión, donde está la fuerza, donde hay dos o más unidos, el enemigo difícilmente puede entrar. El enemigo puede entrar siempre y cuando nosotros le demos, ¿verdad?, la apertura, nosotros le demos, ¿verdad?, esa potestad de poder entrar en nosotros. Y una de las cosas que el enemigo puede entrar en nuestra mente, ¿verdad?, en nuestro ser, es escuchando la verdad, escuchando a otra persona que no sea Dios. El peligro de nosotros escuchar a otra persona, ¿verdad?, que no sea Dios, corremos un peligro grande, porque si no escuchas a Dios, ¿a quién tú estás escuchando? Si nosotros no prestamos atención a lo que Dios ha hablado a nuestra vida, ¿a quién estás escuchando? Entonces, eso va a provocar en nuestra vida una destrucción. Y cuando vamos a la Escritura y nos damos de cuenta que Eva abrió su oído a la persona que no tenía que escuchar. Y nosotros tenemos que tener un discernimiento, ¿eh? El discernimiento viene a través de Dios, viene a través de la búsqueda, viene a través de la oración, viene a través de leer las Escrituras para nosotros poder discernir los espíritus. Eva no pudo discernir cómo venía la serpiente. Luis Raúl, ¿pero qué tiene que ver esto con la presión de grupo? Espérense un momentito, ya mismo entenderán por qué en esa historia hay una presión de grupo. Vemos que más adelante ella escucha a la serpiente, y al escuchar a la serpiente entra la duda en ella. El problema es que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, la duda entra en nosotros. Y el problema de la duda es que nuestra fe automáticamente mengua. Y el problema que si nuestra fe, el problema de nosotros es escuchar las voces que no tenemos que escuchar, nuestra fe mengua. La palabra dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, número 1, Eva estaba sola. Número 2, abrió su oído al que no tenía que escuchar. Y número 3, Eva, influenciada, ¿verdad?, por la serpiente, le da de comer a Adán. Y aquí, precisamente en este momento es donde entra lo que se llama la presión de grupo. ¿Por qué? Presión de grupo, ¿por qué? Porque Eva
al ser influenciada por el enemigo, al Eva, ¿ves? Pasar por encima el mandato que Dios dio, ¿ves? Porque ya Dios le había dado un mandato. Y cuando Dios habla, cuando nosotros estamos seguros de que Dios habló, y cuando tú estás seguro de que Dios te dio una palabra o te dio una promesa o te dio un mandato, nosotros no tenemos que escuchar otras voces. Nosotros no tenemos que escuchar, ¿verdad?, a otra gente que diga lo contrario a lo que Dios habló. El problema es que la serpiente empieza con esta cizaña, empieza, ¿verdad?, con esa astucia de decirle, oye, sabrá si tú comes de eso y serás como Dios. El problema es que ninguno de nosotros podemos ser como Dios. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es que ya Eva sabía lo que tenía que hacer. El problema está en que ella escucha, y al Eva escuchar ya se convierten en dos personas influenciadas por el mal. La serpiente y Eva. Automáticamente Eva cae en el enredo de la serpiente. Eva va directamente donde Adán y le ofrece a Adán. Ahí es donde viene la presión de grupo. Cuando tú no estás bien fundamentado, en lo que es la palabra del Señor, cuando tú no estás bien fundamentado en la roca, que la roca es Cristo, cuando nuestra casa no está bien fundamentada sobre la roca, lamentablemente no va a resistir los vientos que el enemigo vaya a lanzarnos, no va a resistir las tormentas, ¿ves? Y como esa casa no tenía un fundamento, y cuando estoy hablando de casa, estoy hablando de una casa espiritual. Aquí vemos que Eva le ofrece a Adán, y a Adán también se le olvida lo que Dios le habló. ¿Ve? Porque la orden fue hacia Adán. La orden fue hacia Adán. Adán sabía la orden. El problema es que hizo caso a la presión de grupo. Y yo les dije que como único la presión de grupo puede hacer un efecto en nuestra vida es que nosotros no sepamos quiénes somos. El primer problema y cómo la presión de grupo negativa puede hacer un efecto en nuestra vida es no saber quiénes somos. ¿Ves? El problema de ello es que Eva pierde la identidad, y al Eva perder la identidad le ofrece a Adán, y Adán dejándose llevar, ¿verdad? Y no sabiendo quién era él. Oye, estamos hablando de que Adán, la Biblia dice que él le puso nombre a todos los animales. O sea, que tenía una inteligencia. Adán constaba con una inteligencia poderosa. Pero el problema está que cuando escuchamos la voz del enemigo, crece en nosotros lo que se llama la avaricia. El querer tener más, el querer acaparar con todo. Y el problema está que cuando nosotros no sabemos quiénes somos, la presión de grupo negativa produce un efecto negativo en nosotros. ¿Ve? Y en esta historia podemos ver varias cosas y varias consecuencias. Número 1, a la mujer estar sola, la serpiente se aprovecha. Y uno de los problemas más grandes es que no podemos tener, ¿verdad?, o estar solo, como les dije anteriormente. Número 2, cuando escuchan lo que no tienen que escuchar, eso provoca en nosotros malas decisiones. Malas decisiones porque si Dios habló, ¿por qué nosotros tenemos que escuchar a aquella persona que nos habla algo que va en contra de lo que Dios no habló? ¿Ves? Entonces, y número 3, esta historia se convierte en una presión de grupo negativa. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿verdad?, dejándose llevar por la serpiente, automáticamente ya son dos, es una masa. Y esa masa produce que Adán también caiga en la presión de grupo. Adán fácilmente podía decir, no, espérate, Dios me dio una orden. Yo sé quién yo soy en Dios. El problema es que como él, a lo mejor, ¿ves? A lo mejor Eva, aunque la Biblia específicamente no lo dice, pero a lo mejor Eva le dijo, mira, la serpiente dijo que si nosotros comíamos de eso, posiblemente seríamos como Dios. Y a lo mejor eso despertó en Adán, al escuchar, ¿verdad?, al escuchar lo que dijo la serpiente a través de su esposa, cae en la presión de grupo negativa. Y pasaron unas consecuencias, ¿verdad?, desastrosas. Fueron expulsados, ¿verdad?, del jardín. El pastor Melvin Joel dice una palabra muy poderosa que dice, la serpiente que tú toleres te sacará del jardín. Vuelvo y repito, la serpiente que tú toleres terminará sacándote
de jardín. Y eso fue lo que pasó. Al ellos dejarse llevar por la mala influencia, a escuchar lo que Dios no habló, hacerle caso o desobedecer lo que Dios habló, causa en ellos un problema y causa que ellos sean expulsados, ¿verdad?, del jardín. Causa que ellos sean expulsados de los grandes beneficios que ellos tenían. Beneficios que cuando ellos trabajaban no se cansaban, ¿ves? Tenían fruto. Ellos podían comer de todos los árboles, solamente de uno no podían comer. ¿Ves? Pero cuando escuchas lo que no tienes que escuchar, eso provoca en nosotros un desenfoque. Y el desenfoque nos lleva a la destrucción. ¿Ves? Pero ¿qué podemos aprender de esta historia? Nosotros no podemos enfocarnos en lo negativo, vamos a hablar de lo positivo, vamos a hablar de lo que nosotros podemos aprender de esta historia. Número 1, no escuchar voces extrañas. Si Dios ya te habló, si Dios dio una orden, ¿por qué tienes que escuchar voces extrañas? Número 2, obedecer solamente la voz de Dios. ¿Cómo yo puedo obedecer la voz de Dios? Bueno, conociéndolo, orando, intercediendo, leyendo la escritura para que tú puedas entender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le molesta. Número 3, mantenerte unido a otros o a otras, ya sea a tu esposo o a tu esposa. En la unión está la fuerza, y cuando dos personas están unidas, difícilmente el enemigo podrá entrar. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la primera parte, y estamos hablando de la presión de grupo negativa. Lo que produjo esa presión de grupo negativa, ¿qué produjo? Que ellos fueran, ¿ves?, expulsados del jardín. Produjo que ellos perdieran ciertos beneficios. Produjo que la mujer de ahí en adelante, el parto, tuviera que parir con dolores. Produjo que Adán tenía que trabajar de su esfuerzo, con su sudor, para poder obtener lo que en el jardín tenía, ¿ves?, sin esforzarse, porque era una promesa del Señor, ¿ves? Entonces, la presión negativa produce una destrucción en nuestra vida. La presión, ¿verdad?, de grupo negativa produce que nos desenfoquemos, produce que nosotros perdamos los beneficios que Dios nos puede dar, ¿ves? Pero como Dios es tan poderoso y es misericordioso y su bondad es poderosa, Dios los perdona. Dios los perdonó, los vistió. La Biblia dice que los vistió con pieles porque ellos estaban vestidos con hojas de higuera, ¿ves? Y las hojas de higuera lamentablemente no iban a ocultar lo que ellos estaban ocultando. La Biblia dice que todo lo oculto sale a la luz, ¿ves? Y Dios, con su misericordia, ¿verdad?, la consecuencia que tuvieron que pasar es que ellos fueron lanzados, ¿verdad?, o fueron expulsados, ¿verdad?, del jardín. Pero Dios los vistió, ¿ves? Dios los vistió con pieles, ¿sabes? Según los estudiosos hablan, ¿verdad?, del primer sacrificio de las escrituras. Lo hace Dios perdonándolos a ellos. Entonces ahí podemos entender las grandes consecuencias de nosotros no saber quiénes somos, de nosotros no saber dónde estamos parados y de nosotros no tener un buen fundamento. Que tu fundamento esté sobre la roca. Cuando tu fundamento está sobre la roca, podrán venir tormentas, podrán venir ¿verdad?, tribulaciones, diferentes situaciones en nuestra vida, y no podrás moverte de ese lugar porque tu casa está sobre Cristo Jesús. Ok, vamos a tocar ahora lo que es la segunda parte. Vamos a hablar de la presión de grupo, ¿verdad?, positiva. Vamos a hablar de la presión de grupo positiva, y para eso nos vamos a quedar en Génesis. Nos vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Así que vamos a leer el versículo 1 en adelante hasta el 3, y después de ahí nos vamos desde el 9 en adelante. Y dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y viendo que los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ok, de ahí brincamos a lo que es el versículo 9, y dice, al versículo 7, perdón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Escuche bien.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto, y sus generaciones con Dios caminó Noé. Aquí vamos a hablar de la presión de grupo positiva. De la presión de grupo positiva. En esta historia podemos ver que el mundo estaba completamente corrompido. Estaba en un descontrol total. También se dice que los pensamientos de los hombres eran solamente para hacer el mal. O sea, era un mundo que estaba en plena destrucción. Era un mundo que solamente pensaban hacer el mal. Era un mundo que estaba totalmente descontrolado. Entonces, vemos aquí que, ¿verdad? Ahora los seres humanos lo único que pensaban eran hacer lo malo. Lo que los convierte, ¿verdad?, en una presión de grupo negativa. Ahora bien, Noé y su comportamiento en la vida produjo que Dios hallara gracia en él. El comportamiento de Noé, a pesar de que la presión de grupo estaba fuerte, porque cuando leemos las escrituras dice que el mundo estaba corrompido con sus malos pensamientos, estaban haciendo lo malo. Dios pensaba destruir al mundo entero. Pero Noé halló gracia, ¿ves?, ante los ojos de Jehová. O sea, que la mala conducta del mundo, ¿verdad?, y todas las cosas malas que estaba haciendo el mundo, a pesar de todas las cosas que el mundo estaba haciendo mal, Noé no se dejó llevar por esa presión de grupo negativa. Ok, Luis Raúl, pero estamos hablando de la presión de grupo positiva. Ahí vamos. Vamos a la presión de grupo positiva. Pero quiero dejarle entender que cuando tú estás fundamentado en lo que tú has creído, porque la Biblia dice que Noé caminó con Dios. O sea, cuando nosotros caminamos con Dios, nosotros podemos discernir y podemos saber quién nosotros somos. Cuando tú caminas con Dios, tú sabes quién tú eres. Cuando tú caminas con Dios, tú sabes las posibilidades de nosotros vivir de victoria en victoria. Cuando tú caminas con Dios, tú sabes de los beneficios que tú puedes gozar con Dios. Mira qué gran beneficio, que el mundo entero, las escrituras especifican que el mundo entero estaba corrompido. Entonces, Noé tuvo que pasar y tuvo que soportar la presión de grupo negativa. Ok, Luis Raúl, explícame eso. Noé tuvo que soportar la presión de grupo negativa. ¿Por qué Noé tuvo que soportar la presión de grupo negativa? Sencillo, porque Dios le indica a Noé que tenía que preparar un arca, ¿verdad? Un arca de madera de Jofet. Un arca donde él y todos aquellos que crean, ¿verdad?, y que creyeran en Dios, iban a ser salvos. ¿Ves? El problema es, y la situación grande es, que en ese momento dado, en la tierra no había llovido. ¿Sabe? Tenemos un gran problema de que Dios le dice a Noé, tienes que crear un arca, pero el problema es que en el mundo no había llovido. Se dice que en el mundo, ¿verdad?, lo único que caían, ¿verdad?, eran los rocíos, ¿verdad?, de la mañana, pero en el mundo no había llovido para ese tiempo. Entonces, Dios le envía a Noé a que crea un arca en un lugar donde nunca había llovido. Entonces, mi pregunta hacia todos los que nos están escuchando y hacia todos los que nos están viendo a través de mi canal de YouTube, mi pregunta sería, ¿usted cree que Noé no sufrió bullying en ese momento? ¿Usted cree que Noé no pasó por la presión de grupo negativa? Yo me imagino que Noé pasó por una presión de grupo tan poderosa. Porque el mundo estaba corrompido. Número 2, no había llovido. Entonces Noé tenía que caminar en fe, creyendo que lo que Dios habló, Él lo ha de cumplir. Y uno de los beneficios, y vuelvo y repito, de tu caminar con Dios, es que tú obedeces a Dios confiando en la promesa que Él habló. Cuando tú caminas con Dios, tú tienes los beneficios de las ventajas del reino de Dios. Entonces, Noé enfocado en lo que Dios le había hablado. Noé estaba enfocado en lo que Dios le había hablado. Él empezó a construir el arca. Pero la Biblia más adelante nos indica que nadie
hizo caso. O sea, ¿cómo es posible que Noé esté predicando más de 100 años, más de 100 años, predicándole a la gente? Miren, van a llover, va a caer un diluvio. El Señor me mandó a que preparara un arca para que fueran salvos. O sea, Noé predicando, y yo me imagino a la gente riéndose de Noé. Yo me imagino a la gente diciéndole a Noé, tú estás loco. Yo me imagino a la gente diciéndole a Noé, se volvió loco, mira, haciendo un arca. ¿Qué es un arca? Aquí nunca ha llovido. ¿Ves? Ese es el problema. El problema es que el mundo tiene que ver para creer. El cristiano tiene que creer para ver. Esa es la gran diferencia. Y vuelvo y repito, el problema del mundo y de la sociedad del mundo es que ellos tienen que ver para creer. El cristiano no. El cristiano es al revés. El cristiano tiene que creer para poder ver. Entonces, Noé obediente, porque la Biblia dice que Noé caminaba con Dios, obediente a su palabra, fundamentado. Su casa estaba fundamentada sobre Dios. Él cree en lo que Dios habló. Él predicó a la gente y la Biblia dice que solamente 8 personas fueron salvas. Solamente 8 personas se salvaron del diluvio. ¿Dios fue malo? No fue malo. Dios le dio la oportunidad de que ellos se salvaran. Dios no fue malo. Eso es un argumento flojo. Si tú me dices a mí que Dios fue malo, mira, hermano, tenemos que revisar. Tenemos que estudiar, tenemos que leer las escrituras. Dios le dio una oportunidad al pueblo que se salvara. El pueblo no hizo caso. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Y hoy en día, yo hago un paréntesis, y hoy en día se predica de que Cristo viene y la gente se ríe. Hoy en día se predica de que Cristo está a las puertas, de que Cristo viene y que el arrebatamiento de la iglesia va a pasar y se nos ríen en la cara. Entonces, ¿no será lo mismo? ¿No estará pasando lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, donde el mundo estaba destruido? Mira, hermano, nosotros no somos ciegos. Usted sabe lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Ve? Cierro paréntesis. Entonces, la Biblia dice que solamente 8 personas se salvaron. Ahí es donde entra la presión de grupo positiva. Ahí es donde entra la presión de grupo positiva. ¿Por qué la presión de grupo positiva cuando la mayoría eran malos? Sí, su familia. Porque cuando todo el mundo se va, tu familia permanece. Porque cuando todo el mundo se va, tu familia está. Y aparte de tu familia, siempre está Dios. Siempre Dios está. Y cuando Dios está, no nos hace falta nada. ¿Ves? Porque Noé caminó con Dios. Noé creyó en Dios. Creyó en la palabra que Dios le había dado. Y no solamente eso, sino que su familia se salvó juntamente con él. 8 personas se salvaron. Más sumándole los animales. 8 personas se salvan por la predicación de Noé. Poderoso, hermano. Entonces, la presión de grupo positiva, ¿cómo entra aquí? Su familia. Yo me atrevo a decir, ¿verdad?, con toda confianza y la autoridad que el Espíritu Santo nos da, que esto que yo voy a decir no contradice las escrituras, ¿verdad?, y tampoco le añade a las escrituras. Simplemente yo me atrevo a decir que los familiares estaban ahí apoyando a Noé. No le hagas caso a la gente. Sigue predicándole. Sigue predicándole con tus acciones. Síguele predicándole como tú caminas. Sigue predicándole. Dile que el diluvio viene. Dígale que el diluvio viene. No te preocupes. Tú caminas con Dios. Nosotros caminamos con Dios. Yo me imagino a esa familia esforzando a Noé. Yo me imagino todos ellos cansados construyendo el arca. ¿Ves? Construyendo el arca. Y yo me imagino a ellos dándole ánimo. Vamos a construir. Si Dios habló, Dios lo hará. Si Dios lo habló, Dios lo hará. Vamos a construir el arca. Esa es la presión del grupo positiva. ¿Se acuerdan que en el primer episodio, y vuelvo y repito, si no has escuchado el primer episodio de la serie Presión de Grupo, te invito a que escuches, ¿verdad?, el primer episodio para que vayas, ¿verdad?, para que te familiarices con lo que es este segundo episodio. Y en el primer episodio hablé que porque la mayoría repita una mentira no significa que sea una verdad. ¿Ves? Y aquí podemos ver que la gran mayoría no creyeron en lo que Noé habló. Que la gran mayoría posiblemente se burló de Noé. Pero solamente porque 8 eran con Noé, habían 7 personas apoyando a Noé.
7 personas que creyeron en Noé. Oye, la presión de grupo positiva no necesariamente tiene que ser grande. La presión de grupo positiva no necesariamente tiene que ser grande. La presión de grupo positiva puede ser 2 o 3, pero simplemente están andando en la verdad. Y cuando tú andas en la verdad y tú apoyas a alguien, tú impulsas a alguien a que emprenda en la vida, a que eche para adelante, a apoyar a ese tipo, a ciertas personas, eso es una presión de grupo positiva. Por eso no todas las presiones de grupo son negativas. En el primer episodio, allá les di las explicaciones. Y yo les invito a que cada uno de ustedes vayan y lo escuchen si no lo han escuchado. Yo quiero que darle continuidad a un tercer episodio de este podcast Ven a Cristo Jesús. Y ya que vamos a tocar otras historias bíblicas, vamos a tocar por lo menos 2 historias bíblicas más: la presión de grupo negativa y otra de la presión de grupo positiva. Este fue el segundo episodio de la serie Presión de Grupo, y les voy a pedir a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que compartan esta bendición. Si estás viendo desde nuestro canal de YouTube, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que cada vez que subamos nuevos videos le llegue la notificación. Y también, ¿verdad?, que compartan esta bendición y nos ayude, ¿verdad?, a seguir evangelizando. También les voy a pedir a todos aquellos que están escuchándonos a través de Spotify, Anchor.fm, Spotify, Radio Public, Apple Podcast, Google Podcast, que también compartan el podcast, ¿verdad?, para que nos ayude a evangelizar, ¿verdad?, y todas las personas sepan y no caigan en el juego del enemigo, y que sepan que la presión de grupo está haciendo un daño y hay otra presión de grupo que está haciendo un bien. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Este fue el podcast Ven a Cristo Jesús. Dios les bendiga.